Buenos días, mi nombre es Javier Aguilar y hoy día junto con mis compañeros Joaquín Olivares, Ivana Rosales y Micaela Chuarce presentaremos nuestro trabajo por el ramo de multiculturalidad, cómo el coronavirus afecta a los derechos humanos en los inmigrantes. Para empezar, debemos saber qué es el COVID-19 o también llamado coronavirus. Este es un virus que causa una enfermedad en nuestro organismo. Esta puede llegar a presentarse como resfriado común, neumonía, entre otras, y en algunos casos puede llegar hasta la muerte. Origen. Nosotros hablaremos de lo que pasa en nuestro país. Es por esto que en Chile empezó aproximadamente en marzo de 2020. También es necesario saber qué son los derechos humanos. Estos son los derechos que tenemos por exigir como seres humanos. Estos son propios con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta lo que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, la libertad. A estos hay que respetarlos, protegerlos y cumplirlos. Existen más derechos que afectan a los seres humanos, pero estos son los que a nosotros como grupo nos llamaron más la atención. Estos afectan a todas las personas, no solamente a los inmigrantes. 1. A la salud, como el hecho de acceder a la atención médica por insuficiencia de camas o en los inmigrantes por la falta de papeles, y esto prohíbe la vacunación. 2. A la libre circulación, por la prohibición de viajar, salir de las casas por la cuarentena o el toque de queda. 3. Libertad de reunión. Dado la cuarentena hay que juntarse a través de Zoom para los estudios, por ejemplo. Los aforos son reducidos, lo que limita juntarse con la cantidad de gente que uno quiere. O para los inmigrantes esto afecta en los empleos. 4. Discriminación por la prohibición de entrar a lugares por posibles síntomas como toser o debido a no poseer el pase de movilidad. Ha habido un aumento de la inmigración en los últimos años debido, entre otros factores, a situaciones que afectan a estos países, conflictos internos e inestabilidad política, además de ser atractivo de una supuesta estabilidad política, social y económica del país. 1.492.522 es la cantidad de extranjeros que hoy hay en Chile y esa cantidad es la que se puede ver afectada hoy en día. Los derechos humanos anteriormente nombrados también se ven afectados en los inmigrantes. Desde antes de la pandemia, preocupan las dificultades que enfrenta la población migrante para acceder a tratamientos, medicamentos y posterior recuperación, tanto por cuestiones formales como por la imposibilidad de obtener un RUT o visa, como por razones socioeconómicas. Bueno, respecto a la migración, el autor Ramírez Orozco explica que esto puede ser considerado como un problema social, dadas las diferencias psicosociales de todos los implicados al convivir dentro de un mismo espacio, ya sea de forma voluntaria o forzada, lo que implicaría una readaptación completa de todos y también esto dependiendo muy fuertemente de, por ejemplo, la edad del inmigrante, del nivel de estudios que tenga o los motivos por el que haya llegado. Respecto a la multiculturalidad, este es un ritual de inclusión simbólica para el migrante, donde en realidad lo que a él le preocupa es el trabajo y una vivienda dignos, y esto solamente se puede lograr por medio de una política de inclusión. Y respecto a la transculturalidad, se puede manifestar esta legalmente por medio de otorgando una doble ciudadanía o una ampliación de los derechos civiles. De nuevo, respecto a los migrantes, el autor Sassen identifica dos formas para categorizar a los extranjeros. Una de ellas son los no autorizados pero reconocidos, que son aquellos que no tienen documentación legal ni contratos oficiales de trabajo, pero están muy involucrados cívicamente y tienen un alto mérito social. Y por segundo están los autorizados pero no reconocidos, que estos están en su pleno derecho como ciudadanos en el lugar, pero no es reconocida en sí su nacionalidad, por así decirlo. Una de las dificultades con las que se pueden encontrar los migrantes es como por ejemplo el acceso a la salud, donde por ejemplo FONASA tiene unos requisitos para poder acceder a ella, donde un migrante con visa de turista de 3 meses no puede tener este acceso a FONASA. Otros son los racismo institucional,
donde, por ejemplo, muchas mujeres haitianas fallecieron en las instituciones médicas debido a no poder darles atención en su momento o a tiempo. Esto por varias dificultades, como por ejemplo el idioma, que no tenían RUT ni carnet de identidad vigentes, o también la desconfianza que pueden tener ellas hacia la institución o el sistema, como se trata. Y también la Seremi de Salud calculó que solo en agosto del 2020 hubieron aproximadamente 400 fallecidos migrantes en la región metropolitana, que son casi el 5% de la población ahí. Situación de vivienda. En el contexto de la pandemia, las problemáticas de vivienda en Chile se hicieron visibles y se han ido agudizando para las poblaciones migrantes, ya que muchos de ellos han perdido sus empleos por el cierre de lugares de trabajo, junto con la posibilidad de pagar un alquiler. Por el mismo motivo, el hacinamiento en las viviendas ha ido en aumento y son problemáticas que afectan en mayor grado a estas personas, tanto por la falta de redes de apoyo como por su estatus migratorio. En su mayoría, los migrantes por las barreras que enfrentan al tener que arrendar un inmueble por solicitud de contrato que piden, antigüedad laboral, alguna cuenta corriente, cheques, etc., prefieren arrendar cuartos, CITES o viviendas con un gran número de ocupantes. Retorno a países de origen. Según datos de las Naciones Unidas, millones de trabajadores inmigrantes están regresando a sus países por la pérdida de sus trabajos debido a la pandemia del coronavirus. Esto puede generar un grave impacto social y económico si regresan a sus países de origen en un breve periodo de tiempo, ya que no reciben ayuda para su reintegración y quedan apartados de las medidas de protección social. Decenas de familias extranjeras han pedido a sus respectivos gobiernos retorno humanitario, ya que algunos, al no tener dónde hospedarse, han tenido que acampar afuera de sus embajadas y consulados solicitando sus retornos. Expulsión del territorio nacional. Se han llevado a cabo procesos de expulsión de extranjeros por condenas en centros penitenciarios o situación migratoria irregular, además de expulsiones fundadas en delitos cometidos durante el contexto del estallido social. En los procesos de expulsión no se verifica el cumplimiento de las garantías del debido proceso, significando la vulneración a los principios de unidad familiar y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, cuando las personas migrantes deportadas tienen hijos e hijas menores de edad, chilenos o no. Y bueno, como conclusión para la exposición que hemos dado, es decir que los migrantes están en una situación muy compleja. Son ciudadanos sin derechos, están muy vulnerables en la nación donde residen como migrantes. Y esto debido a que de donde vienen, su país de origen, probablemente se siguieron de allí por motivos de peso, no les pueden ayudar. Y en la nación en la que están residiendo como migrantes, también se ven atropellados estos derechos, por lo que están muy vulnerables. Y la solución seguramente no es fácil de aplicar y no es fácil de pensar. Pero lo que sí pensamos es que hay que garantizarles más bien los derechos que ya existen en la nación en que residen, con un trato de igualdad. Y bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por escucharla y estas son las referencias que utilizamos. Que tenga buen día, profe.